Bueno, hermanos, vamos a dar inicio mientras que los demás hermanos se estén conectando. Eh, que el Señor le bendiga grandemente. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, miembros de Misión Urbana, y ustedes también personas que nos visitan por primera vez. Antes de iniciar con las 7 reflexiones que Jesús dijo en la cruz, primero quiero hacer una pequeña oración para que Dios tome el control en todo momento y donde usted se encuentre pueda sentir lo que es el amor de Dios. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí conectados, Señor, a través de un live, Señor, pero sabemos que tú estás aquí con nosotros, Señor. Guárdanos y cuídanos a cada uno de nosotros, toma el control en todo momento, porque todo lo que hacemos, Señor, es para enaltecer tu nombre, Señor, y que tú tomes el control en todo momento de cada uno de los expositores que estarán aquí, Dios. Gracias, Señor, te damos toda la honra y toda la gloria. Y a los hermanos que nos visitan también por primera vez, si ustedes quieren aceptar a Dios de todo corazón, le invito también a que puedan hacer una oración con todo su corazón. Ustedes que están también en su casa, que quieran reconciliarse con el Señor, también lo pueden hacer. Pueden repetir conmigo donde usted se encuentre. Amado Jesús, yo sé que somos pecadores y que tú moriste en la cruz por mí. Señor, perdóname, sálvame y limpia todos mis pecados en tu preciosa sangre. Y deseo que entres en mi vida y seas mi Salvador y Señor. Y dame el regalo de la vida eterna, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén, hermano. A continuación estaríamos dando una pequeña alabanza a nuestra hermana Roxana. Nos va a estar con una alabanza para poder iniciar lo que sería nuestras 7 palabras, las 7 palabras que Jesús dio en la cruz. Esperemos que la hermana se conecte. Bendición, hermana, ya está, ya puedes iniciar. Dios me los bendiga a todos. Amén. Voy a comenzar con esta adoración. Espero que tú allí donde te encuentres puedas alabar al Señor, adorar al Señor con toda libertad, aleluya. Que le des esta adoración como una ofrenda de acción de gracias por todo lo que Dios hace en nuestras vidas todos los días. Amén. Gloria al Señor. No entiendo cómo siendo un pecador fuiste a la cruz por mí, me entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste, diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, Jesús, precioso Jesús. Oh, no entiendo cómo siendo un pecador fuiste a la cruz por mí, dile conmigo, lo entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste, diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí,
Lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Dile tu amor es alto, es profundo y es alto, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es alto, sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural. Sobrenatural, sobrenatural. Cada clavo que traspasó tu cuerpo, pensabas en mí, y lo hacías por mí, lo hacías por mí. En cada latigazo que te dieron, pensabas en mí, lo hacías por mí. En cada clavo que traspasó tu cuerpo, pensabas en mí, lo hacías por mí. En cada latigazo que te dieron, pensabas en mí, lo hacías en mí. Oh, tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es alto, sobrenatural, 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 sobrenatural. Tu amor es natural, aleluya. Amén, amén. Tu amor es sobrenatural, aleluya. Ese amor que nos gobierna todos los días, ese amor que nos levanta, ese amor que cada día nos redime. Tu amor es sobrenatural. Gracias, Señor. Amén. Bueno, hermanos, vamos a dar inicio con nuestra primera palabra, con nuestra siguiente expositora, nuestra pastora Tita de Cluny. Vamos a unirla para que ella pueda iniciar. Amén, bendición, pastora. Amén. Dios le bendiga, Nicole. La primera palabra dicha por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario está en Lucas 23, 34. Dice así: y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Gloria al Señor. Haciendo un poquito de historia, Jesús había anunciado a sus seguidores que sería entregado a los principales sacerdotes y que lo iban a condenar a muerte, pero que al tercer día pues él iba a resucitar entre los muertos. Y todo lo dicho por el Señor Jesucristo se cumplió
al pie de la letra. Este jueves, el Señor Jesús juntamente con los discípulos fueron al aposento alto. Allí ellos estaban reunidos y se celebró la primera Santa Cena. Luego de eso, al anochecer, ellos se fueron al huerto de Getsemaní. Allí en el huerto, Jesús los mandó a ellos orar y él también se fue a orar. Se alejó un poco de ellos. Y cuando el Señor Jesús estaba orando ahí en ese huerto, él agonizaba en oración. Y su sudor, dice la palabra, que era como gotas de sangre. Así que podemos ver la magnitud de la agonía del Señor en ese momento, el sufrimiento de nuestro Señor Jesús. Pero él dijo, Padre, ¿qué pasa de mí esta copa? No se haga tu voluntad. Digo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esa misma noche llegaron los soldados para arrestarle. Lo llevaron ante Caifás y ante Pilatos, pues se lavó las manos, como todos sabemos, Pilatos se lavó sus manos y lo entregó para que fuera crucificado. Luego de haber sido el Señor azotado, lacerado, golpeado, carnes fueron rasgadas con ese látigo, el Señor pues empezó allí a padecer tanto por todos nosotros. Luego sobre su desnudez ellos le pusieron las túnicas y le pusieron la corona de espinas. En Isaías 53:7 se cumplió la profecía. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Y allí, Señor Jesús, cargando esa cruz, ahí llevaba cuestas los pecados del mundo. Imagínense. Y esa muerte de cruz producía una larga agonía. Era dolorosa. Era una muerte cruel. Pero ya en la cruz, en medio de esos malhechores, el Señor Jesús empezó a elevar una oración al Señor y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros sabemos que Jesús durante su ministerio aquí en la tierra, Él enseñó a los discípulos a hacer el bien, a los que lo aborrecen, a bendecir, a amar al enemigo, a orar por los que lo ultrajan y los persiguen. Y el Señor vemos que oró pidiendo perdón por sus verdugos, pidiendo perdón, dándonos perfecto ejemplo del amor, para que nosotros como seguidores del Señor también lo vivamos en nuestras vidas para con todo aquel que nos vea. El Señor Jesús bien pudo pedirle al Padre que le hiciera justicia por toda la barbarie que él estaba pasando, pero no, el Señor no lo hizo. El Señor no dijo nada, ninguna palabra, nada de palabras de quejas ni de resentimiento, ninguna palabra fuera de orden. El Señor calló. Solo pidió perdón por sus verdugos, por esos soldados, por ti, por mí, por la humanidad. Dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Y las primeras palabras de Jesús en la cruz revelaron la grandeza de su corazón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ha seguido al Señor Jesús mostrándonos su amor. Cada día el Señor nos muestra su amor. Dice, porque de tal manera amó a Dios al mundo que dio a su único hijo. Dio a su Hijo Jesucristo para que creyéramos en Él. Él es el Salvador del mundo. Porque con amor eterno Él nos ha amado y cada día nos va prolongando su misericordia. La gloria y la honra sea para Él. Tenemos que entonces nosotros reconciliarnos con nuestro Señor Jesucristo y amarle a Él, buscarle a Él de corazón. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén, amén. Si bien, hermanos, sabemos que el perdón tiene que llegar desde nuestro corazón. Si ustedes están hirientes por alguna persona que le ha hecho daño o algo que llevan consigo por mucho tiempo, debemos de dar todas esas cargas
porque ya Jesús pagó por cada uno de nuestros pecados, por cada uno de los perdones de las demás personas, y debemos continuar y seguir creyendo en el Señor. A continuación, nuestra segunda expositora será nuestra hermana Bielka Walter. Voy a unirla para que pueda iniciar su exposición. La palabra o las segundas palabras que el Señor Jesucristo dio en la cruz, lo podemos leer en el libro de Lucas, el capítulo 23, el versículo 43. La palabra reza así: entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si echamos un poquito para atrás en los versículos anteriores, podemos ver que el Señor estaba en medio de dos malhechores. Entonces, estos malhechores, uno decidió rechazar al Señor Jesucristo y el otro decidió aceptarlo. Pero antes de analizar o ver qué es lo que el Señor quiere decirnos con esas segundas palabras en la cruz, vamos a ver ciertas características del malhechor y el del Señor Jesucristo. Primeramente, el malhechor reconoce que es un pecador y reconoce a Jesús como Dios. Eso es lo primero que podemos ver. Inclusive, vemos que este malhechor, él rechaza las mentiras que su compartidario le está diciendo. El compartidario, en resumidas cuentas, le está diciendo que no le haga o no le crea, que no le haga caso o no crea en el Señor Jesucristo. Otra cosa que podemos ver en la conducta del malhechor, él nos enseña que nunca es tarde para reconocer nuestros pecados. Este malhechor estaba a minutos de su muerte, minutos de que él estando, ¿ustedes ya me pueden ver? Sí. ¿Ya me ven? Sí, sí. ¿Así? ¿Me ven mejor? ¿Así? ¿Me ven? Sí. Estando él en la cruz, él reconoció que no era tarde para reconocer los pecados que él estaba diciendo. Entonces, otra cosa que podemos aprender, que no importa qué es lo que nosotros hagamos, nunca es tarde para arrepentirnos. Otra cosa que podemos ver, o cierta característica que podemos ver con ese malhechor que reconoció a Jesús como Dios y que se arrepintió, él estaba, como mencioné, él estaba a minutos de su muerte. Y en medio de esa oscuridad, en medio de ese dilema, él siempre hubo una esperanza. Él vio una esperanza aún cuando él se iba a morir. Él sabía que había una esperanza después de la muerte. Y esa esperanza es la vida eterna que el Señor Jesucristo nos promete. Ahora vamos a ver la otra parte, vamos a ver al Señor Jesucristo. En medio de estos dos malhechores, el Señor Jesucristo le dice a uno, vas a tener vida eterna con Él. Esa segunda palabra que el Señor Jesucristo que dio en la cruz es para con nosotros. Él nos está diciendo que nuestra esperanza es nuestra vida eterna con Él. Aún siendo un malhechor, porque los malhechores normalmente sus conductas y sus pecados son bastante numerosas. Ellos tienen un perfil, un currículum bastante lleno de pecado, de maldad, y aún así el Señor Jesucristo libró a ese malhechor de la muerte eterna. Entonces ahí también vemos que el Señor Jesucristo no quiere que nadie se pierda, por más pecado o cualquier tipo de pecado que haya hecho. El Señor Jesucristo quiere que todos vivamos o estemos viviendo con Él eternamente en el reino. El Señor Jesucristo vio el corazón del malhechor. Hubo un malhechor que lo rechazó, pero el que lo recibió, él vio su corazón, vio su verdadero arrepentimiento y lo perdonó al instante. Jesús es verdad. Otra cosa que vemos ahí, que Jesús es verdad. Y todo lo que dice el Señor Jesucristo es verdad. Cuando leemos que dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, Dios es verdadero. Y la esperanza que nosotros tenemos
es que nosotros vamos a vivir eternamente con el Señor. ¿Cómo podemos consolidar o sumar todo esto? ¿Qué nos quiere decir el versículo, la segunda palabra de Jesús en la cruz? Que dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo. Como los malhechores, habían dos opciones, o sigues a Cristo o rechazas a Cristo. Nosotros hemos escogido el buen camino, el seguir a Cristo. Tú, oyente que estás nuevo, los que se han unido, el Señor nos da la opción, o tú eres como el malhechor que decide no seguirlo, o el que lo aceptó y lo vio como Jesús, el Señor y su Dios. También nos enseña que no hay pecado que el Señor no perdona. Él tenía al malhechor al lado y ese malhechor se arrepintió y el Señor vio su corazón. Asimismo, el Señor nos está diciendo, no importa el pecado que tú hayas hecho, no importa en tu mente cuán grande, que si tú crees que hay un pecado que no es perdonado, el Señor te dice en esas segundas palabras que cualquier pecado, Él te lo perdona, porque Él quiere que tú vives eternamente para con Él. Lo otro que podemos consolidar en ese versículo es que en medio de la esperanza, en medio de las dificultades, el Señor siempre está con nosotros. Y la esperanza que nosotros tenemos es que vamos a vivir eternamente con Él. Ahorita mismo estamos pasando por situaciones muy difíciles, que probablemente no vimos la luz. Podemos estar pasando por problemas económicos, por problemas emocionales, por depresión, por tristeza, pero siempre hay esperanza en Cristo. Jesús siempre nos da la esperanza, nosotros vamos a salir de eso. Para el malhechor, ¿qué fue su salida? Su vida eterna. En problemas financieros, el Señor te va a sacar de eso. Y al final de todo esto, la esperanza es la vida eterna que Él nos promete. Con este versículo, el Señor nos quiere mostrar que nunca es tarde para arrepentirnos. Y lo que Él desea para cada uno de nosotros es que nadie se pierda y que estemos reinando con Él para siempre en el paraíso. Para finalizar, voy a leer Romanos 8, el versículo 38 al 39. Estos versículos me encantan y consolida o sumariza lo que acabo de decir. Que me reza así la palabra. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios le bendiga. Amén, amén, bendición. Bueno, hermano, qué hermoso es saber que Jesús, aún en medio de toda la situación, Dios nos perdona y siempre está dispuesto a recibirnos con sus brazos abiertos. Como tercera palabra, nuestra expositora, la hermana Elizabeth, les vamos a estar uniendo para que pueda dar su pequeña reflexión. Amén, la bendición. Amén, amén. Dios le bendiga. La tercera palabra que me toca la podemos buscar en Juan 19, del 26 al 27, que dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Vemos aquí en esta palabra que me tocó, vemos que ya Jesús había sido crucificado. Él había sufrido mucho, había recibido 39 latigazos, había sido destrozado, se habían burlado de él, tuvo una corona de espinas en la cabeza, sufría mucha soledad, tuvo muchas dificultades, pero aún así, en medio de su sufrimiento físico, emocional y espiritual, él no perdió esa serenidad, esa mansedumbre, esa tranquilidad que caracterizaba a Jesús. Y él quería dar algo.
Él quería darle algo a su madre. Por eso es que dice esta palabra, mujer, ahí tienes a tu hijo, he ahí tu madre. Si vemos en este versículo, él empieza diciendo mujer. María era su madre. Dice que cuando empezaba el ministerio Jesús, él dejó de llamarle madre y le empezó a decir mujer. Y eso lo podemos ver en Juan 2:4, donde él dice, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Aquí podemos ver, este versículo habla cuando estaban en la boda de Caná de Galilea, ya se había terminado el vino. Y la madre le dijo, ya se terminó, no tienen vino. Y Jesús le dice esta palabra, mujer. Desde ahí empieza el ministerio de Jesús, empieza a hacer sus milagros, pero ahí lo vemos, en la cruz, viendo a su madre con mucho sufrimiento, con mucha tristeza. Jesús sabía que había llegado su hora. Él debía de morir, pero también él sabía que iba a ser resucitado. Y la relación de madre a hijo iba a cambiar. Ya no iba a ser ese amor donde él estaba ahí con ella, le podía dar consuelo, la podía ayudar. No, ese amor iba a cambiar. Ya María tenía que ver a Jesús como una persona que viene a Cristo por medio de la fe, como un nuevo creyente. Ya no iba a ser a través de madre e hijo. Y Jesús le da quería manifestar el amor a su madre. Pues ese inmenso amor que Jesús tenía, a pesar de estar crucificado, a pesar de estar en un madero, él quería dejarle eso a su madre, ese amor terrenal. Ya María iba a dejar de tener ese amor terrenal. Así que él quería dejarle eso a su madre. Ya no iba a tener ese abrazo, ese amor filial que la palabra nos dice, que entre familia. Sino iba a tener con Jesús ese amor ágape de Dios hacia nosotros, que tiene nosotros. Si no, él quería dejarlo algo a ella. Y es ahí donde viene y le muestra ese infinito amor, Jesús a su madre, donde le deja le deja a su discípulo amado. Vemos que a pesar de que ¿cómo Jesús le deja eso a su discípulo amado? ¿Por qué se lo deja a su discípulo amado? Aún que María tenía hijos y tenía hijos, tenía hija y hijos. No se lo dejó a ellos porque esos hijos de María aún no creían en Jesús, aún no se habían convertido. Ellos se vinieron a convertir ya en hechos, sí nos habla de que ya los hermanos creyeron, fueron unas personas grandes en el ministerio, pero ahí, cuando estaba María con Jesús y viendo Jesús ese dolor de madre, tenía que dejarle un consuelo, tenía que dejarle a alguien que la ayudara. Y vemos cómo Jesús le dice a María, he aquí tu hijo, he aquí tu madre. Viene a formar ese lazo familiar, ese lazo que ese consuelo, porque María ya estaba sola, se sentía sola. El padre José, vemos en la palabra que él dejó como a los 12 años, no sale más en la Biblia. Así que ya ella era viuda, ya había ella sentido esa soledad, ese sufrimiento, cuando se nos muere un familiar, cuando uno siente ese dolor. Ya ella había pasado por eso y Jesús no quería que ella sufriera por eso. Así que ella le deja ese discípulo amado. Vemos que Jesús quería enseñarnos 3 cosas. Que nosotros como hijos debemos honrar a nuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida, dice la palabra. Ahora en estos tiempos, en este momento que estamos viviendo, tenemos que velar por ellos, tenemos que cuidarlos donde ellos estén. Si no podemos ir donde ellos están, tenemos que orar por nuestros padres.
tenemos que darle ese aliciente, sí, tenemos que llevarle la comida, dejársela en la puerta, se la llevamos, porque tenemos que velar por nuestros padres. También Jesús que quiso proveer por las necesidades, por todas las necesidades de María. Dios buscaba eso, que ella no se sintiera sola, sino que tuviera esa familia, que pudiera llenar todas esas necesidades que ella sentía a nivel espiritual, porque él ya creía en Jesús y María necesitaba una persona al lado de ella que pudiera darle esa esperanza, esa fe, que pudiera hablarle de Jesús. Y otra cosa también que nos enseña, cómo podemos nosotros proveer, cómo fue proveedor de todas las necesidades de María y las necesidades de su discípulo amado. Y llenar esa, a pesar de que se nos muera un familiar, a pesar de que en estos momentos estemos los que estamos solos, los que tenemos solamente a alguien y en nuestras familias estar por otros lugares, ver lo que Jesús nos quiere enseñar. Y yo quiero exhortarlos a que en estos momentos que estemos en las casas, podamos orar por nuestros familiares, podamos orar por nuestros hermanos, así como Jesús quería dejarle eso a su madre, nosotros podemos hacerlo también. Dios le bendiga. Amén, amén. Bendiciones, bendiciones. Mi hermano, es muy grato saber lo que Jesús hizo por nosotros, y una de las relaciones más profundas de nosotros los seres humanos, bien sabemos, es el amor que nosotros debemos de tener hacia nuestros padres y los padres hacia sus hijos. En la cuarta palabra, nuestro cuarto expositor es el hermano Boris Molina. Vamos a estar uniéndolo para que pueda dar unas breves palabras sobre la cuarta palabra. Amén. Dios les siga bendiciendo, hermanos. Y todo invitado, todos aquellos que están aquí en esta transmisión, disfrutando de esta maravillosa palabra. Dice la palabra del Señor en Mateo 27, a partir del versículo 45, dice que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Esto era desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Dice el versículo 46 que cerca de la hora novena, o sea, cerca de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactaní, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesucristo citó las palabras del Salmo 22.1. ¿Qué estaba ocurriendo cuando el Señor dice esta palabra allí en la cruz del Calvario? Dice 2 Corintios 5.21 que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Dice Isaías 53.5, mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, porque los pecados del mundo, los pecados tuyos, los pecados míos, iban a ser depositados y cargados sobre su Hijo. La ira de Dios por el castigo del pecado iba a ser depositado sobre su propio Hijo, quien tomó el lugar que nosotros merecíamos por nuestras rebeliones. Él pagó por nuestras rebeliones, por nuestras maldades. Jesucristo fue desamparado para que nosotros seamos amparados. Dios se alejó de Jesucristo para que nosotros seamos acercados a Él. El justo pagando por el injusto, por los injustos. Dios quiere que nosotros estemos cercanos a Él. Deuteronomio 31:6 dice, forzaos y cobrad ánimo. No temáis ni que tengáis miedo de ellos, porque Jehová es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Estaba Moisés hablando ante el pueblo de Israel, exhortándolos a que siguieran adelante, porque Dios estaba con ellos, para poder llegar a esa tierra que ellos tenían que tomar por heredad, porque Dios se lo había prometido a ellos. Yo quiero en este momento también aprovechar para aquellos amigos y amigas que están en este momento también escuchando este mensaje, esta palabra, para que también ellos den ese paso de fe, porque ya Jesucristo murió por sus pecados, y den ese paso de fe, recibiendo a Jesucristo como Señor y Salvador, y también se conviertan en herederos de esta vida eterna prometida por Dios a través de Jesucristo. Y por último, también quiero exhortar a mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús con la palabra de Lucas 7:47. Dice que por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Pero aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Otra versión dice, poco amor muestra.
Nosotros hemos sido perdonados de una gran deuda que nosotros no podíamos pagar y jamás podremos pagar. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a poder vivir dignos de un sacrificio, sirviéndole, agradándole, haciendo cada día su voluntad, porque así de esa manera nosotros le mostramos amor a Él y de esa manera también nosotros le mostramos a Él gratitud. Que el Señor le siga bendiciendo. Amén, amén, bendición, bendición. Nuestra quinta palabra será por nuestro hermano Edgar Castillo. Y hermano, es muy bonito saber el sacrificio que Dios hizo por nosotros en esa cruz. Y bueno, debemos de tener fe en Dios, de que todo lo que estamos viviendo hoy en día es pasajero y que solamente debemos tener nuestra mirada puesta en el Señor, que es nuestro gran principal auxilio en medio de todas las tribulaciones que día a día vivimos. Ya puede iniciar. Listo. Como decía Juan 19:28, NTV, Jesús sabía que su misión ya había terminado. En la escritura dijo, tengo sed. Algo que quiero resaltar más que todo en este espacio es basado en Gálatas 2:20, cuando Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Esta tarde, base a la quinta palabra, Dios puso en mí dar dos mensajes hacia el pueblo de Dios que están ahorita viendo y escuchando esta transmisión. El primero, Jesús nos invita a ser personas de misiones, hombre y mujer de misiones. Él llevó hasta la cruz su misión y la cumplió a cabalidad. Y dice, tengo sed por cumplimiento de una profecía. Su misión la había cumplido, que era salvarnos a nosotros. Y lo que Jesús nos dice a través de esta es que ustedes sean personas de misiones, hombre y mujer de misiones. No hay misión más grande si viene de parte de Dios. Y cada uno tenemos propósitos de parte de Dios. Y lo que Dios nos invita con su modelo de vida es cumple tu misión hasta el final. Él lo hizo. Y por segundo, es interesante porque él dice, tengo sed, y muchos se preguntan, ¿realmente Jesús tuvo sed en ese momento? Jesús sufrió como hombre, como un ser humano. El dolor de él era el dolor que pudo sentir cualquiera que los latigazos. Y no creo que exista en este mundo un ser humano que aguante semejante dolor. Y claro está, después de tanto latigazo, después de tanto dolor, de tanta agonía, era normal que él sintiera sed. Sin embargo, pónganse a ver, nosotros el ser humano somos 60% agua, nuestro cerebro un 70% agua, somos casi agua. Nosotros podemos quedarnos un mes sin comer, ni siquiera una semana sin tomar agua. El agua es vital. Y lo que Dios nos dice esta tarde a través de esta palabra es, Él quiere que nosotros tengamos sed de Él cada día. Amén. Esto en Juan 4:14 me llama mucho la atención. Voy a leer Juan 4, de 12 a 14, cuando él tiene esa conversación con la mujer samaritana. Y cuando esta le dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y Jesús contesta, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Él se refiere al agua, al H2O que toma un vaso, ¿no? Pero después dice, más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. No, que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hermano y hermana, Cristo está en nosotros. Y Él con su modelo de vida nos indica que quiere que nosotros seamos replicadores de esta agua de vida. Y lo que Él invita esta tarde es que tengamos sed de Él todo el tiempo. Así como el agua, el H2O que nos tomamos cada momento porque tratamos, así también su palabra, su vida en nosotros tiene que ser de esa manera vital. Lo que quiere Dios es nosotros que tengamos una necesidad permanente, así como la sed, de transformación, crecimiento espiritual. Y creo que basado en eso, seguro que nos ayudará a tener mayor coinonía y reflejar a Cristo en nuestra vida. Dios le bendiga. Sí, amén, amén. Bendición, bendición. Es bueno saber, hermanos, que Dios nos está pidiendo que nosotros le busquemos de todo corazón, hermano. Dios hoy te dice que Él tiene sed de tu presencia. Dios hoy te dice que Él tiene sed de tus oraciones. Dios hoy te dice que tienes sed de que tú lo busques, hermano.
y es hora de buscar al Señor. Como nuestro sexto expositor, nuestro hermano Oriel Santana. Buenas tardes. Quiero compartirles en esta tarde la palabra consumado es. La cita textual es San Juan 19:30, dice así: cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. ¿Qué significa consumado es? La palabra griega que se utiliza en consumado es tetelestai. Tetelestai tiene tres connotaciones importantes. La primera de ellas se utilizaba en la antigüedad para indicar cuando una deuda había sido pagada. Súper interesante, ¿verdad? La segunda connotación indica de que tetelestai se decía cuando un siervo cumplía una tarea a cabalidad encomendada por su amo. Y la tercera connotación se utilizaba en el templo. Cada año, cuando el sacerdote entraba a hacer los sacrificios, las personas venían a donde el sacerdote y le presentaban el cordero de un año, puro, joven, inocente y sin mancha. El sacerdote lo examinaba y si el cordero cumplía con esas características, el sacerdote decía, tetelestai, es perfecto para el sacrificio. Pero me voy a enfocar en la connotación que habla Jesús pagó una deuda muy grande por toda la humanidad. Pero, ¿cuál fue la deuda que pagó Jesucristo en la cruz? En Mateo 6:12 dice, el Señor enseñándonos a orar, dice, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y esa palabra a nosotros nos enseña de que cuando nosotros ofendemos a Dios, Él lo considera una deuda que debe ser pagada. Y cada día que nosotros ofendemos a Dios, pecamos, mentimos, engañamos, traicionamos, robamos, matamos, cada día el mundo entero está acumulando una deuda bien grande. Y desde el inicio de la creación, desde el Génesis, el primer hombre, Adán, que cayó en pecado junto con Eva, hizo que ese pecado entrara, esa naturaleza pecaminosa entrara en la humanidad. Y de ahí viene ese deseo natural que tiene el ser humano por hacer lo malo delante de Dios. Y por generaciones y generaciones, el pecado se ha ido acumulando y la deuda ha ido creciendo delante de Dios. Y no ha habido una solución permanente para eso. Recordamos que el Señor le dio una instrucción a Moisés, bien interesante, que cada año podían limpiar los pecados por medio del sacrificio de un cordero. Porque él decía que sin derramamiento de sangre no podía haber el perdón de pecados. Así que cada año venía el pueblo de Israel y sacrificaba, traía su mejor cordero, sin mancha, perfecto, inmaculado, inocente, así como el Señor fue a la cruz, puro, sin mancha, sin pecado, el único que lo pudo lograr. El ser humano intentó de muchas formas, pero nunca se pudo mantener puro. Así que era necesario una solución permanente para reconciliar al hombre con Dios. Y esa solución vino a través de la cruz por el Señor Jesucristo. Y dice, Él mismo, en 1 Pedro 2:24, dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Se imaginan la carga que llevaba el Señor Jesús de toda la humanidad, los pecados de toda la humanidad? Nosotros sabemos que el apóstol Pablo nos enseña que el pecado tiene un peso, que cuando ese pecado está sobre nosotros carga un peso. Imagínense llevar el peso de toda la humanidad en la cruz del Calvario. Era un peso enorme que estaba pagando el Señor Jesús. Y Él lo hizo voluntariamente. O sea que esta historia que estamos hablando es una historia de amor de Dios para con la humanidad. Nadie obligó al Señor Jesús. Él ofreció su vida por amor a nosotros. Jesús es el cordero que quita el pecado del mundo. Recuerden quién dijo esa palabra. Lo dijo el profeta Juan el Bautista, que dice la Biblia que no ha habido un mayor profeta que Juan de la tierra. Él tuvo esa revelación de que Él iba a hacer ese cordero, ese sacrificio, que iba a derramar la sangre para poder hallar perdón de pecado. Y recibimos ese perdón de pecado cuando nosotros creemos en Él, cuando confiamos en Él, así como el hombre que murió al lado de la cruz de Jesús y dijo, acuérdate de mí cuando vienes en tu reino. Él creyó que Él era el Salvador y recibió instantáneamente la mayor bendición que un ser humano puede recibir, que es la salvación. Ese hombre está con Dios hoy día en el paraíso, para la gloria de Dios.
Así que te digo en esta hora, todos los que están escuchando, el amor de Dios permanece igual. Y fue un pecado suficiente, dice en Hebreos 10:10. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. No es necesario más sacrificio. Así que ahí está. La palabra consumado es, completó la obra que tiene que hacer por encomienda del Padre. Todo un plan magistral, más de 300 profecías se cumplen con el sacrificio de la cruz. Él, cada detalle, cada palabra, cada acción que Él hizo durante ese trayecto a la cruz fue para confirmar que Él cumple lo que Él dice, que Él cumple sus planes, cumple la palabra de Dios. Así que depositemos nuestra plena confianza en Jesucristo, porque Él cumple lo que promete, el fiel y verdadero, y que pronto vendrá por su iglesia. Y este tiempo de dificultad, porque hay que traerlo este tiempo, es para que nosotros tengamos nuestra plena confianza en Él. Depositemos nuestra confianza en Él. Dios te bendiga. Amén, amén. Bendición, bendición. Como séptima palabra la dará nuestra hermana Nancy. Una pequeña exposición por la última palabra que Jesús dio en la cruz. Amén, amén. Bienvenida. Amén. A mí me tocó la séptima palabra que es Lucas 23:46, que dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. En la lengua actual dice que Jesús gritó con fuerza. Jesús estaba demostrando con esta expresión su absoluta confianza en el Padre. Es decir, que le dijo al Padre: valió la pena soportar todo lo que pasé. Valió la pena que me abofetearan. Valió la pena, Padre, que me gritaran, porque he obtenido la victoria. Recordemos que Jesús, cuando estuvo en la cruz, fue humano, sufrió como humano. Todo le dolió, lloró como un hombre humano, como hoy día nosotros de carne y hueso sentimos cada angustia, cada dolor. Pero Jesús demostró su plena confianza al decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hermano, vale la pena sufrir por el Señor. El salmista en el Salmo 31 dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, Jehová, Dios de verdad. El salmista en un momento de tensión también demostró su confianza. También lo demostró Esteban en el momento en que iba a ser apedreado. Él confió en el poder de Dios y él dijo en sí, digo yo, la muerte simplemente estaba pasando del cuidado terrenal de Dios a su cuidado eterno. Sabemos que este momento estamos pasando momentos bien difíciles, pero realmente confiamos en Dios, realmente tenemos fe. Muchos hoy día están buscando del Señor, según ellos, por ayuda en este momento, pero realmente Dios es el corazón de cada quien. Y busquemos a Dios, ¿verdad? Y tengamos esa plena confianza de que Él nos da la victoria. A nosotros confiar, dependemos del Señor. Y cuando dependemos, tenemos un compromiso completo. Debemos tener ese compromiso completo. Y ese compromiso abarca nuestras vidas, nuestros bienes, nuestras posiciones, abarca nuestras familias. Ahora bien, cada uno de nosotros experimentamos a menudo, luchamos con nuevos retos. Y para mí esta situación es un nuevo reto. ¿Y qué es un reto? Una situación difícil o peligrosa a la que alguien se está enfrentando. Y este momento nos lleva a cada uno de nosotros a ese reto, a meternos más con el Señor, a confiar más en nuestro Rey de Reyes, a mejorar nuestra comunión, a crecer, a pasar más tiempo con el Señor a solas en este momento. Tal vez tengamos una lucha con la carne, porque ahora antes decíamos que no teníamos tiempo, pero ahora Dios nos ha permitido tener este tiempo. O sea, no tenemos tiempo. Cuando salgamos de esto, salgamos victoriosos en busca de aquellas almas que necesitan. Dios no va a evitar que nos enfrentemos a estas tormentas de la vida y a las situaciones, pero quiere que le diga algo, Él nos va a ayudar. Recordemos que los valientes arrebatan el reino de los cielos. Dios camina sobre los problemas.
Dios camina sobre estas tensiones, sobre estas tormentas, camina con nosotros y sabemos que Él nos va a librar. Y en esta tarde te dejo con la reflexión, que peleemos nuestra buena batalla en la fe, en la oración, en la confianza, de que aun cuando no tengamos nada que comer, creamos al Dios vivo, que Él es el que nos sustenta, y podamos decir unidos al final, Señor, en tu mano encomiendo mi espíritu. Que Dios les bendiga. Amén, amén, bendición, bendición. Y bueno, yo lo quiero dar con un hermoso mensaje, un versículo que es muy conocido por todos ustedes, que es Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Le voy a, por último también, el pastor Arturo también le quiere dar algunas palabras. Voy a unirlo para que él pueda hablar con usted, pueda conectarse y pueda también dar unas palabras sobre las 7 palabras que Jesús dijo. Pastor. Buenas tardes. Te felicito, todo fue excelente. Gracias a Dios, porque Dios tiene buenos profesionales, buenos líderes, buenos predicadores de misión urbana. Amén. Todas muy bonitas también, ¿no? Damos gracias a Dios por eso. Yo quiero cerrar con algo que me ha preocupado en el día de hoy. Me llamaron y me dijeron, me informaron una buena noticia de lo que está pasando en el país. No me gusta ser ave de mal agüero, pero no se avecinan muchas cosas buenas en el país, a menos que nosotros oremos mucho a Dios. Tenemos que pedirle a Dios misericordia nuevamente. Tenemos que insistir por la misericordia de Dios para este país. Tenemos que pedirle a Dios que Dios mueva su amor más, haga sentir más ese amor. Me informaron a mí extraoficialmente que ya murió otro médico más. En el día de hoy murió otro médico. Tenemos que velar. Y hay como 7 infectados más. Significa que eso es muy peligroso, muy triste, muy doloroso. Hay que pedirle a Dios, así como el mismo Dios que hizo que el mar rojo se abriera, el mismo Dios que detuvo que siguiera fluyendo el río Jordán, el mismo Dios que hizo que la tierra se detuviera para que Josué pudiera pelear y ganar la batalla, el mismo Dios que hizo que los 3 judíos que cayeron en el horno allá en Babilonia no le pasara nada, el mismo Dios que hizo que Daniel, al caer en el pozo de los leones hambrientos, no lo tocaran y tuvieran temor de Dios. Es el mismo Dios que hace cosas maravillas, el mismo Dios que hace milagros, el mismo Dios que hace que la tierra siga dando su curso, que no pare, el mismo Dios que hace que el sol salga radiante, caliente la tierra, el mismo Dios que hace que llueva, que la lluvia riegue la tierra, que la tierra germine, que la tierra brote el fruto, el mismo Dios que nos da el alimento diariamente, le roguemos a Él todos los días. Esto no es algo así que ya todo pasó. O sea, es preocupante en el sentido de que o clamamos a Dios como Dios está pidiendo que clamemos, o nos volvemos a Él como Él está pidiendo que nos volvamos, o la cosa se pone un poco peor. No lo están tocando, pero yo tengo amigos que conocen sobre el particular y me dicen que la economía del país, del mundo entero, está siendo trastocada. Y eso nos compete a nosotros, a ustedes y a mí. Se piensa de que en Panamá se va a votar a mucha gente. En Panamá la economía va a irse al piso y nosotros pensábamos que nunca estuviese en Panamá, pero se vislumbra eso, ¿no? Yo lo estoy diciendo porque deseo que cada uno podamos despertar y ver que esto
es bastante serio, más serio de lo que estamos pensando, y que nuestras oraciones deben ser constantes delante de Dios y pedirle a Dios un milagro, Señor, danos un milagro, y ese milagro es que ese virus muera. Si ese virus muere, ya no va a haber más muerte, no más contagio, no más llanto en los hogares, porque ese virus murió. O sea, si nosotros le pedimos a Dios eso de corazón, que ese virus muera, que Él realice un milagro mundial, que ese mismo Dios que dijo cuando estaba toda la oscuridad en el espacio, Dios, sea la luz, y fue la luz por su palabra, iglesia, por su palabra, por lo que tú dices, tendrás victoria en tu vida. A veces nosotros decimos cosas negativas en todo momento, pero tenemos que decirle la bendición de Dios, la misericordia de Dios, el poder de Dios manifestado. Eso hace que Dios se mueva en nuestras vidas, ¿sí? Da dolor que un médico muera, una enfermera muera, que un adulto mayor, que unos jóvenes, que unos niños mueran. Eso da tristeza. Y ya no queremos más dolores en Panamá ni en el mundo entero. Pero necesitamos más oración. Necesitamos más personas que toquen el cielo con sus oraciones. Así como la mujer del flujo de sangre se agachó para tocar tan solo el manto del maestro, y cuando lo tocó, virtud salió de él. Necesitamos que tú y yo toquemos ese manto, y que nuestras oraciones hagan que haya un cambio en la vida de este país. Necesitamos que nuestras oraciones marquen la gran diferencia. Nosotros somos llamados a marcar la gran diferencia, a que separemos un tiempo y nos acerquemos a Dios diariamente para pedirle misericordia a Dios. Misericordia. Él tiene el poder para hacer que ese virus muera al instante, así, al instante. Es el poder que tiene Dios, y nosotros tenemos a ese Dios de nuestro lado y no en contra nuestra. Pero se requiere tus oraciones, se requieren tu ruego delante de Dios. Doy gracias a Dios que cada uno tiene la disposición de guardarse, cuidándose, lavándose las manos, no salir, quedarse en casa. Esto está excelente, les felicito, pero hace falta algo que no anuncian en la televisión, que es orarle a Dios, pedirle a Dios, es pedirle misericordia por nuestras vidas. Mira a tu mamá, mira a tu papá, mira a tu hermana, tus amistades. Tus oraciones harán que Dios derrame misericordia sobre todo este país. Lo necesitamos. Y yo estoy tomando este tiempo y me he atrevido a pasarme el tiempo porque es necesario. Faltaría yo a la ética ministerial si yo no hablo de esto. Y mi corazón, ¿dónde estaría? Mi corazón está en Panamá, que queremos que Panamá salga adelante, que tu familia salga adelante, que tu persona salga adelante, que tú seas bendecido, que tú seas bendecida, que tú puedas ir de triunfo en triunfo, pero tenemos que pedir ese socorro diariamente a nuestro Dios. No bajemos la guardia. Panamá, Misión Urbana, no baje la guardia, Tenemos que mantenernos en la brecha, luchando para que Dios haga la obra que tiene que hacer en la vida de todos nosotros. Tu oración es importante, créeme, tus oraciones son importantes, son necesarias. Que no pienses que ore otro, no, que tú ores para que Dios derrame de su gracia. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Eso lo dice Lamentaciones. Ese versículo a mí como me gusta, porque en medio de un problema que tuvo el pueblo de Israel, donde todo estaba devastado. Cuando digo devastado, todo estaba en ruina. Y el profeta Jeremías logró decir,
tu misericordia, Dios, son nuevas cada mañana. Por eso yo veré algo nuevo y mejor mañana. Porque tú eres bueno, Dios. Porque tú eres bueno. Y eso es lo que Dios nos está llamando. Iglesia, Dios nos está llamando a que nosotros le pidamos esa misericordia. Dios nos está llamando a que nosotros podamos rogarle por esa misericordia. Tú dirás, no es necesario. Claro que es necesario. Claro que es necesario. Dios quiere ver cómo es tu corazón delante de Él. Dios quiere ver cómo es tu vida delante de Él, cómo tú le crees a Él. Créeme, te lo digo, no, te lo digo porque lo he escuchado, o sea, naturalmente. El país va a ser bien, pero bien trastocada, pero bien golpeada, bien golpeada. Y no tengo que dedicar, son 3 meses sin pagar nada, pero eso se acumula, Debemos tener cuidado con eso. Que Dios nos dé sabiduría, iglesia, para seguir adelante en victoria. Ahora van a estar dando los reportes de salud. Disculpen lo que yo me salí un poco del tema y es porque tengo en mi corazón el poder expresarle esto y pedirle ayuda, porque necesito ayuda de ustedes, necesito tu ayuda. A los nuevos que están conectados, viendo lo que estamos transmitiendo, hay un Dios que te ama, hay un Dios que quiere que tú te acerques a Él, y Club Urbana te puede ofrecer esa oportunidad que lo conozca. Tenemos espacio para ti en nuestro corazón, en la iglesia, rogándole a Dios que podamos pronto reunirnos todos, arrancarnos todos como antes y levantar las manos al cielo alabando a Dios. Alabando al Dios Todopoderoso. Qué hermoso es alabar a Dios. Me gusta cuando yo veo a los hermanos levantando las manos al cielo. Me gusta ver a los hermanos quebrantados, derramando sus lágrimas sobre sus mejillas, alabando a Dios, glorificando el nombre que es sobre todo nombre, el nombre que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, el poderoso y glorioso nombre de Jesús. No me resta más nada que decirle que gracias por todo lo que ustedes han hecho, gracias, y pedirle que podamos orar a Dios, pedirle a Dios que cambie la situación. No seamos conformistas pues, no. Tenemos un Dios que hace maravillas. Tenemos un Dios que cambia las cosas. La Biblia dice, Él cambia todo lamento en baile. Entonces imagina los lamentos que Dios lo cambie en baile, mi tristeza que Dios lo cambie en alegría. Ese es nuestro Dios. Ese es el maravilloso Dios que tenemos nosotros. Pero tú tienes que pedirle, buscarle para que sea realidad el cambio del lamento en baile, en gozo, en alegría. Que Panamá vuelva a reír, pero en las iglesias se llene, la iglesia evangélica se llene de la gracia de Dios, se llene de los hermanos y de las hermanas que estemos buscando en nuestro Dios. Por eso los que nos están escuchando por primera vez, los invitamos a que puedan asistir a la iglesia de Misión Urbana. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar para que reciban a Cristo, ¿sí? Te felicito, Nicole, te felicito muy bien, te felicito. Toda una locutora, tremendo. Y gracias a Dios por eso, ¿sí? Amén. Vamos. Presentadora. Ellos me están corrigiendo, ¿eh? Me han corregido. Presentadora, perdón. Vamos a orar a Dios. Padre Celestial, te damos las gracias. Gracias por los oyentes, de los que nos están viendo también, mi Rey. Gracias por todos los que han participado, mi Señor. Bendito sea tu nombre. Padre, queremos pedirte, mi Rey, que operes un milagro más, mi Señor, un milagro más, que ese COVID-19 perezca del todo, Señor, en todo el mundo desaparezca ese COVID-19, que todo el mundo vea que tú hiciste un milagro, que ya se deje totalmente de haber muertes, que ya no haya más contagiados, que ya no haya más problemas de ese tipo, Señor. La gente está asustada, hay pánico, que eso cese, Señor. Un milagro, mi Dios, que cese eso. Un milagro, mi Dios,
que eso termine ya, mi Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que volvamos a las iglesias, a nuestros templos, a nuestros lugares de oración, de clamor, y adoremos al Dios y nos sintamos contentos por tu presencia, Señor. Que la iglesia se llene de personas que te vuelven a buscar, que te buscan con ahínco, con amor, Dios, porque tú eres un Dios misericordioso. Todos te lo pedimos en el poderoso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendice a cada hermana y hermano que expuso la palabra hoy. Bendícele, bendice a la presentadora, mi Dios, bendícele grandemente. Bendice todo lo que te está haciendo en esta misión urbana. A ti sea el honor, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos, mi Dios. En el poderoso y glorioso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén, amén. Todo, Dios le bendiga. Gracias, Nicole. Gracias, bendición. Bueno, hermanos, hemos terminado. En el próximo en vivo les estaríamos avisando también a través de nuestras redes sociales. Recuerden también seguirnos en Insta, en Facebook, y para que puedan estar conectados cada viernes, cada sábado, que el pastor dé la palabra, y que el Señor le bendiga y que tengan una excelente tarde.